Hoy llegamos al Puente de Salomón, uno de los vestigios del pasado industrial de la provincia de Huelva y más concretamente de la zona en la que estamos, la Cuenca Minera. Y es que para quienes no lo sepáis, aquí se encuentra el río más raro de la Tierra. Debido a las particularidades geológicas del terreno, este tiñe de rojo las aguas del río. Para este tercer episodio de la serie en la que estamos fotografiando el río Tinto, me gustaría que comenzásemos en el puente previo que hay al Puente de Salomón, ¿de acuerdo? Así que mientras que llego al próximo punto de encuentro, os dejo con imágenes de la parte del recorrido que va desde el Molino de Cascal, del episodio anterior, hasta el próximo punto de encuentro. Hoy recorremos parte del trazado del antiguo ferrocarril minero para llegar al Puente de Salomón, en el río Tinto. Un entorno natural excepcional donde los colores rojo y ocre lo envuelven todo. Esto se debe a las características geológicas del terreno donde hay una alta concentración de pirita, sulfuro de hierro y calcopirita. Bajo las aguas de este río atraviesa la llamada faja pirítica ibérica, una enorme masa mineral rica en sulfuros masivos que se extiende desde la Andalucía occidental hasta Portugal. El camino hacia el próximo puente se hace cada vez más incómodo. Pero esto se ve compensado por un paisaje extraño. Por un lado, es desolador debido al abandono de los restos industriales de la minería del siglo pasado y a la vez exuberante con unas imágenes de naturaleza coloreadas de tonos verdes y ocre. En el camino nos vamos a cruzar con el molino de Paterna del Campo y la estación de Manantiales. Llegamos al próximo punto de interés, el antiguo puente ferroviario llamado Puente de Manantiales. El caso es que este puente es del siglo XIX, no sé el estado en el que estará y llevo varios días pensando si podré cruzarlo por encima o tendré que hacerlo a pie de río. Así que a ver qué es lo que me encuentro. Pues parece que va a estar jodidillo, ¿no? Es que está fatal, vamos, está fatal. Está oxidadísimo, las traviesas totalmente podridas. Y ya no solo que el puente esté jodidísimo, vamos, sino que yo es que también tengo un poco de vértigo. Bueno, vértigo no sé si es vértigo porque marearme, no llego a marearme, pero a mí mirar hacia abajo desde tanta altura me impresiona, la verdad.
Y es que aquí, es que directamente, es que mirad, las traviesas, es que cimbrea todo. Que no... Vamos, aquí estoy haciendo un poco el gamba porque no hay mucha altura, ¿no? En caso de que me caiga, pero el puente está fatal. Entonces, la otra que me queda es cruzarlo por abajo. Que ya había pensado yo, que contaba con ello, pero que va, yo no voy a cruzar este puente por arriba porque paso, no hay necesidad. No hay necesidad porque es largo, es muy alto y está muy jodido. Así que no, que va. Vamos a buscar alguna alternativa. La historia de este puente se remonta al siglo XIX. Estuvo operativo desde 1875 al 1984, formando parte del trayecto del ferrocarril de la compañía británica Rio Tinto Company Limited. Esta línea de ferrocarril, que nos lleva hasta el puente de Salomón, guarda parte de la historia del territorio, ya que estuvo en funcionamiento hasta casi la última década del siglo XX, permitiendo el transporte del mineral proveniente de las minas. Es apasionante pensar cómo las particularidades del suelo que se pisa puede marcar de forma tan contundente el pasado y presente socioeconómico y cultural de un lugar. Aunque el descubrimiento de los yacimientos de mineral llega hasta épocas prehistóricas, el trazado de esta ruta pertenece al siglo XIX y a la minería que se empieza a desarrollar con la industrialización. Primero por parte de los franceses, seguido por compañías inglesas a partir de los años 60 y en última instancia para esta época minera con la incursión también de compañías alemanas. Pero ahora toca ingeniárselas para cruzar el río sin mojarme, y para eso he descubierto el mejor invento del siglo XXI. Venga, por aquella parte yo creo que podemos cruzar. A ver, donde se ven un poco los saltos de agua, eso quiere decir que hay piedras, ¿no? Digo yo. Entonces, que está más cerca el fondo, no hay tanta profundidad. Entonces, mira, en aquella parte está más tranquila. A ver. Y yo creo que sí. Este va a ser el sitio. Vamos, como funcione, flipo. Flipo porque ya me agobiaba nada más pensar, digo, ¿cómo me voy a echar unas botas de agua con el peso que llevo ya de trípode, monopié, la cámara, 2 objetivos, power bank, tarjeta, algo de comer por si se me hace tarde, en fin, que llevo bastante peso y bastante espacio. De hecho la mochila va bastante petadísima, incluso estoy planteándome utilizar una mochila de montaña, una mochila, ya no recuerdo de los litros, pero una bastante grande, acondicionarla por dentro con fundas acolchadas que tengo de otras bolsas de fotografía del V Pro y tener mayor espacio, aunque no lleve más cosas, porque ya más cosas no puedo llevar, pero por lo menos más espacio, porque la verdad que la mochila es súper buena, es muy cómoda, pero la llevo a reventar. Bueno, esto parece que funciona, ¿no? Vamos a ver. Eso es. Listo.
¿Veis? No son muy altas, pero hombre, lo suficiente para buscar las zonas más bajas de profundidad y poder cruzar. Y bueno, monopié. Monopié bastón, que yo creo que a esta altura está bien. Y ya está, un monopié bastante resistente, así que yo creo que nos va a servir. Tengo que apretar, se va a estar abriendo, pero bueno. Eso es, sí señor. De momento voy genial, vamos. Ya lo dice el refrán, querer es poder. Y yo quería cruzar esta parte de la ruta aunque tuviese que hacerlo literalmente cruzando el río. Aunque esto me llevó más tiempo del que esperaba y la luz no aguantaría hasta llegar al Puente Salomón, así que toca abandonar el recorrido por hoy y retomarlo al día siguiente. Lo bueno es que existe la posibilidad de llegar a mitad de la ruta casi en coche por una larga pista de tierra que además nos brinda la posibilidad de ver una panorámica del puente y del final del trayecto. Bien, ya estamos en el camino de nuevo, así que ayer fue una pena que nos quedásemos sin luz por el tema de tener que cruzar el río a pie de río, así que bueno, para que no nos pase como ayer y que nos dé tiempo a llegar al Puente de Salomón, vamos a darle caña a las piernas y a ver qué nos encontramos por el camino. Eso es. Bueno, pues si hablaba de seguridad con el puente de Manantiales, pues mira por dónde.
Ahora le vamos a ir echando un vistacillo a ver cómo está la estructura. Y a ver. Vale. Ahí. Y esto mejor. Venga, vamos a continuar. Que está todo, a ver si lo podéis ver porque está medio inundado. Cómo suenan esos murciélagos. ¿Dónde están? Ahí. Ahí están. Bueno, vamos a intentar no molestarlo. Que mirad cómo cae el agua aquí en esta parte. Venga, vamos, que estamos ya en el Salomón. Bueno, que estamos pero directos, vaya. Con 68 metros de longitud y apoyado sobre un macizo central, este puente salvaba la distancia necesaria para que el mineral llegase hasta el puerto de Huelva. Es sin duda un espectáculo visual que nos dejó la ingeniería del siglo XIX. La estructura que se alza ante nosotros es una segunda construcción, ya que el puente original entró en funcionamiento en 1875 y quedó derruido completamente en 1888 debido a una fuerte riada. El actual puente estuvo activo casi un siglo y fue en el año 1984 cuando esta línea ferroviaria se clausuró y el puente pasó a ser un recuerdo de la actividad industrial de la zona. Hoy tengo la suerte de que la caída del sol y el breve crepúsculo aún me permiten hacer algunas fotografías antes de que se cierre la noche.